Hay secretos del poder que nunca se escriben en los libros de historia, sino en los huesos rotos de quienes los guardaron. Este es uno de esos secretos, el misterio que rodea la caída de Luo Ruiqing. Si alguien te pregunta quién era el hombre más leal a Mao Zedong, la historia oficial te dirá que fue Zhou Enlai, el eterno superviviente, o quizás Lin Biao, el mariscal de la pluma roja. Pero si le preguntas a las paredes de Xiong'Nanhai, te susurrarán un nombre diferente, un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la seguridad interna del partido, Luo Ruiqing. Él no era el estratega poético, no era el ideólogo, era el ejecutor, la sombra implacable del gran timonel. Y el 18 de marzo de 1966, el hombre que garantizaba la estabilidad del régimen intentó matarse saltando desde una ventana del tercer piso en Beijing. Imagina la escena. La mañana todavía fría, apenas entrando la primavera. Los muros rojos de la capital china siempre tan solemnes, guardando un silencio tenso. Luo Ruiqing, el jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación, el hombre que durante años había ordenado purgas y detenciones masivas, está solo, acorralado por enemigos invisibles que él mismo había ayudado a crear. La desesperación debe haber sido total, un vacío frío que superaba cualquier lealtad. Se lanza al aire. El sonido de su cuerpo impactando el suelo no fue solo el final de su carrera, fue el disparo de salida de la revolución cultural. Pero la pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta es, ¿por qué el perro guardián más eficiente de Mao se vio obligado a destruirse a sí mismo? La respuesta no es traición, sino algo mucho más perturbador. Fue eliminado por ser demasiado competente y demasiado ciego a la ambición ideológica. Para entender el costo de esa caída, tenemos que retroceder a los días de Yan'an, a esos años de supervivencia en la cueva, donde se forjó un tipo de lealtad que hoy parece imposible. Luo Ruiqing no era un recién llegado. Él y Mao se conocían desde la época de la Larga Marcha. Luo era un militar de carrera, pero su verdadera vocación era la obediencia metódica. Él comprendió algo fundamental sobre el liderazgo de Mao que otros más intelectuales ignoraron. El líder necesitaba más que admiración, necesitaba una herramienta que operara sin conciencia ni preguntas. Luo era esa herramienta. Vio en Mao no solo al salvador del comunismo, sino a la encarnación del destino de China. Esa conexión era profunda, casi filial, y por eso inmensamente peligrosa. Cuando el partido se hizo con el control de China en 1949, Mao le dio a Luo el control de la llave maestra de la supervivencia, el Ministerio de Seguridad Pública. Durante 10 años, Luo se sentó en ese puesto, transformando un puñado de agentes en una red de espionaje y control social que no tenía rival. Él era el arquitecto del terror doméstico, el hombre que se aseguraba de que la revolución no fuera traicionada desde dentro. Si Beijing dormía tranquila, era porque Luo Ruiqing no dormía. Su trabajo era brutal, pero brillantemente ejecutado. Él manejó la campaña para la supresión de contrarrevolucionarios en los 50s. Los números son vagos, como siempre lo son en la historia china, pero hablamos de millones de personas investigadas, purgadas, detenidas o peor. Luo ejecutó esas órdenes con la precisión de un cirujano y la frialdad de un burócrata. No había ideología personal en ello, solo la necesidad de cimentar el nuevo régimen. Mao confiaba en él porque sabía que Luo no codiciaba el poder político. Luo codiciaba la eficiencia. Él era el hombre detrás de las cortinas, el que aseguraba que los engranajes del totalitarismo giraran sin fricción. Su apodo, entre algunos camaradas que temían su mirada penetrante, era el carnicero leal, pero esta eficiencia, que lo hizo invaluable, también sembró las semillas de su destrucción. Al purgar implacablemente a los enemigos de Mao, Luo acumuló una lista de rencores y adversarios dentro del partido que esperaban pacientemente su momento. Peor aún, su enfoque en la seguridad real lo hizo despreciar la seguridad ideológica que se estaba volviendo la nueva moneda del poder. La gran prueba de fuego llegó en 1959. El gran salto adelante había terminado en hambruna y desastre. El mariscal Peng Dehuai se había atrevido a criticar a Mao y fue purgado de manera espectacular.
Mao necesitaba un hombre fuerte y absolutamente confiable para tomar el control del Ejército Popular de Liberación, EPL, y asegurar que nadie más levantara la voz. ¿A quién recurrió? A Luo Ruiqing, por supuesto. Luo fue ascendido a jefe del Estado Mayor del EPL. Fue un voto de confianza absoluto. Mao le entregó el ejército y la promesa tácita de que su lealtad sería recompensada con un poder inigualable. Pero aquí es donde el guión de la lealtad perfecta comenzó a romperse. Luo se tomó su nuevo trabajo en serio, demasiado en serio para la nueva era que se avecinaba. Como ministro de Seguridad, su objetivo era la lealtad ciega al partido. Como jefe del Estado Mayor, su objetivo se convirtió en la preparación militar. Luo, al igual que los militares soviéticos de la época, creía que un ejército moderno necesitaba entrenamiento constante, disciplina técnica y equipamiento sofisticado. Para él, los soldados debían ser competentes en el campo de batalla, no solo en la lectura de textos filosóficos. Y este enfoque en la profesionalización militar era, en el contexto de China en 1960, un acto de insubordinación silenciosa. En la sombra, Lin Biao, el nuevo delfín de Mao, estaba preparando el terreno para la revolución cultural. Lin Biao entendía la nueva regla del juego. La política debía estar por encima de todo. Él estaba canonizando la figura de Mao, distribuyendo el pequeño libro rojo y predicando la supremacía absoluta del pensamiento de Mao sobre cualquier habilidad técnica. Lin Biao decía, «La ideología es la bala más poderosa». Luo Ruiqing respondía con entrenamiento y ejercicios. Quería a sus tropas listas para una guerra real, no solo para un debate político. Este conflicto, aparentemente solo una disputa sobre doctrina militar, se convirtió en el pretexto perfecto para su aniquilación. Luo, sin saberlo, se había convertido en el obstáculo físico e ideológico que impedía a Lin Biao y a la esposa de Mao, Jiang Qing, desatar el caos ideológico que necesitaban para purgar a toda la vieja guardia. Luo era el guardián de la profesionalidad, y la profesionalidad era para Mao en ese momento una amenaza revisionista. Su crimen no fue la deslealtad. Su crimen fue creer que la lealtad a Mao era compatible con la eficiencia de Estado. El aire en Beijing, en 1965, ya no era el de una nación en construcción, era el de una ciudad que se preparaba para devorar a sus propios hijos. Y nadie, ni siquiera el jefe de seguridad más astuto, podía ver que la trampa ya estaba tendida. Él pensó que la lealtad probada en la guerra y en las purgas lo hacía inmune. Se equivocó. La historia de cómo Luo Ruiqing pasó de ser el hombre más poderoso de la seguridad a un paria humillado es la historia secreta de cómo el totalitarismo siempre devora a sus ejecutores. Y su caída se orquestó lejos de la vista de Mao, en una trampa tan sutil que cuando Luo se dio cuenta ya estaba solo en la ventana. Pero eso aún no es lo más perverso. Lo que hicieron con él en la conferencia de Shanghái, lo que le obligaron a confesar es la prueba de que en China la verdad siempre es la primera víctima. Y esa farsa, esa traición absoluta de sus camaradas más cercanos, es lo que lo empujó a saltar. Esto apenas comienza. Tenemos que hablar de cómo Lin Biao le clavó el cuchillo y por qué sus amigos como Zhou Enlai tuvieron que mirar para otro lado mientras lo destrozaban. El desastre del gran salto adelante no solo había matado de hambre a decenas de millones de campesinos, había herido algo mucho más peligroso para el régimen, la infalibilidad de Mao. El gran timonel había cometido un error catastrófico, y en un sistema totalitario, los errores del líder deben ser borrados, no corregidos. La única forma de borrar la realidad era mediante una inmersión total en la ideología. Se necesitaba una purga, pero no una purga normal de enemigos externos. Se necesitaba una purga que reescribiera las reglas de la realidad. Aquí es donde entra Lin Biao, el hombre delgado, enfermizo y, paradójicamente, el más peligroso de todos los acólitos de Mao. Lin Biao no era un burócrata como Luo Ruiqing. Lin Biao era un parásito político con un instinto asesino para la supervivencia. Mientras que otros se atrevían a sugerir reformas económicas discretas para aliviar el hambre, Lin Biao le ofreció a Mao lo único que realmente quería, la deificación absoluta. Lin Biao entendió el juego.
Si la política fallaba en la práctica, como lo había hecho el GLF, entonces la solución no era menos política, sino más, mucha más. Lin Biao tomó al Ejército Popular de Liberación, EPL, la única institución que todavía funcionaba con cierta coherencia, y la convirtió en una escuela de fe. El famoso Pequeño Libro Rojo, la Biblia de citas de Mao, no fue una idea de Mao, fue un proyecto de Lin Biao. Él lo impuso, línea por línea, en cada barraca, en cada oficial, exigiendo que la lealtad política y la memorización de las palabras del timonel fueran más importantes que la estrategia militar o la experiencia técnica. Esto fue un golpe de genio político, pero también la sentencia de muerte para Luo Ruiqing. Luo, con su mentalidad de seguridad y eficiencia, seguía obsesionado con la idea de que China debía estar preparada para una guerra real. Su visión era profesional: entrenamiento, maniobras, uso eficiente del armamento. Quería un ejército que pudiera enfrentarse a los soviéticos en la frontera o a los estadounidenses en Taiwán. En 1964, Luo organizó las grandes competencias militares masivas. Eran eventos gigantescos donde los soldados competían en tiro, tácticas y manejo de equipo. Luo creía que estas competencias elevarían la moral y la capacidad técnica del ejército. Para él, la preparación militar era una ciencia dura. Para Lin Biao, esto era una aberración burguesa. Lin Biao veía las competencias masivas como una distracción peligrosa. ¿Para qué preocuparse por la puntería si la bala más poderosa era el pensamiento de Mao? Lin Biao argumentaba que la política debía tomar el mando absoluto. Si la ideología era pura, la victoria estaba garantizada. Preocuparse por la técnica era revisionismo. Era poner la máquina por encima del espíritu. El conflicto se hizo público, aunque de manera velada. Era una disputa de oficina, pero con pistolas cargadas. Lin Biao empezó a filtrar que Luo Ruiqing era un tirano de la montaña, un hombre que usaba su poder como jefe del Estado Mayor para crear su propio reino, oponiéndose a las directivas ideológicas de Lin. Lo perturbador es que, en principio, Mao estaba a favor de Luo. Durante años Mao había confiado en Luo como su ejecutor más confiable. Luo era el único que podía mantener a raya a los elementos díscolos y asegurar el funcionamiento del aparato de seguridad. Pero Mao no quería estabilidad en ese momento. Mao quería una revolución permanente, un caos controlado que le permitiera destruir a todos sus posibles rivales dentro del partido, especialmente aquellos que creían en la moderación y la burocracia. Luo Ruiqing representaba esa burocracia eficiente. Él era la pared que impedía que la marea roja del fanatismo ideológico barriera todo el sistema. Para desatar la revolución cultural, esa pared tenía que caer. Aquí es donde la lealtad de Luo se convirtió en su mayor debilidad. Luo estaba tan seguro de su relación personal con Mao que subestimó fatalmente a Lin Biao. Vio las críticas de Lin como simples celos ideológicos, como la molestia de un hombre débil y enfermo que solo podía ganar batallas en los libros, no en el campo. Luo pensó: Mao me necesita. Soy el único que mantiene el orden. Lo que Luo no entendió es que Mao ya no quería orden. Mao vio en Lin Biao la herramienta perfecta para la destrucción y en Luo Ruiqing el sacrificio necesario para sellar esa alianza. Luo fue marcado como un revisionista militar, un hombre que, supuestamente, intentaba usurpar el poder de Lin Biao y debilitar el control político del partido sobre el ejército. Una de las frases más dolorosas de este periodo es la que se le atribuye a Luo en privado, antes de su caída. Siempre he seguido al presidente Mao. No tengo agenda propia. Esa ceguera, esa creencia absoluta en la justicia del líder, fue lo que lo hizo vulnerable. Él creía que su servicio pasado era una armadura. No lo era. En el totalitarismo, la armadura de ayer es la soga de hoy. El escenario estaba listo. Era finales de 1965. Mao había estado observando la disputa entre Luo y Lin Biao. Finalmente, tomó la decisión más fría de todas: permitir que Lin Biao y su círculo montaran la trampa. ¿Cómo se elimina al jefe de seguridad, al hombre que conoce todos los secretos, sin provocar un golpe militar inmediato? Se le aísla, se le engaña. La trampa se llamó la Conferencia de Shanghái.
Y el diseño de esta operación fue tan quirúrgico y perverso que solo puede ser descrito como una ejecución política perfectamente planeada. Luo Ruiqing fue invitado a Shanghái, bajo el pretexto de participar en una serie de discusiones rutinarias sobre el trabajo del ejército y la política. Él fue solo, confiado, sin sospechar que estaba viajando hacia su propio juicio secreto. Mao se aseguró de no estar en Shanghái. Mao se mantuvo estratégicamente lejos, en la sombra, lavándose las manos de la sangre que sabía que se derramaría. Esto no solo le permitía negar su implicación directa, sino que también intensificaba el terror. El acusado no podía apelar a la máxima autoridad. Estaba a merced de sus verdugos. El 8 de diciembre de 1965, Luo Ruiqing llegó a Shanghái. En lugar de una reunión de planificación militar, fue recibido por un grupo de altos mandos, incluyendo a Lin Biao, el primer ministro Zhou Enlai, y el entonces secretario general Deng Xiaoping. Esta no fue una reunión, fue una emboscada. Una sala llena de camaradas que, por miedo, por ambición o por la orden directa del timonel, estaban listos para descuartizarlo. La atmósfera era densa, cargada de una traición fría y calculada. Luo se sentó, esperando el orden del día, solo para escuchar a Lin Biao lanzar la primera acusación, tan absurda como letal. Luo Ruiqing ha intentado usurpar mi poder y ha conspirado para derrocar la autoridad del partido en el ejército. Pero la acusación más peligrosa, la que garantizaba su aniquilación, no fue política, fue personal. Lin Biao lo acusó de intentar forzar la jubilación de Mao, de ser el líder de una facción que ya consideraba al gran timonel como una reliquia del pasado. En ese momento, Luo supo que no había defensa posible. La acusación no buscaba la verdad, buscaba la justificación de su muerte política. Y lo que es aún peor, al mirar alrededor de la sala, vio el silencio de sus aliados. Vio la traición de sus camaradas más cercanos. Zhou Enlai, el eterno superviviente, y Deng Xiaoping, el pragmático, estaban allí. Y no movieron un dedo, no hablaron. Se quedaron en silencio, mirando hacia otro lado, sabiendo que cualquier defensa de Luo significaría unirse a él en la hoguera. El miedo es el lubricante más eficiente de la maquinaria totalitaria, y en esa sala, el miedo olía a sudor frío y papel mojado. Lo que vino después no fue un interrogatorio. Fue una cacería psicológica que duró semanas, la primera gran sesión de lucha a nivel de élite que preludiaría el horror de la revolución cultural. Y cuando la humillación física y mental se hizo insoportable, Luo Ruiqing tomó la única decisión que le quedaba para intentar preservar un vestigio de su dignidad, pero el intento de suicidio en 1966 no fue el final del calvario, fue solo el comienzo de su verdadera tortura. Y el detalle de cómo lo trataron después de romperse las dos piernas es tan inhumano y perturbador que revela la maldad sistemática que Mao estaba a punto de desatar en todo el país. Su salto fue un grito. Su castigo posterior fue la respuesta del sistema. Aquí no hay escape. Tenemos que hablar de las sesiones de lucha, de la tortura psicológica y de cómo obligaron a un hombre con las piernas rotas a arrodillarse ante sus acusadores. Pero antes de eso, tienes que entender el destino irónico que le esperaba a Lin Biao, el arquitecto de esta traición. Porque en el juego de Mao, el cuchillo siempre regresa. El aire se había vuelto irrespirable en Beijing. El salto de Luo Ruiqing desde aquella ventana, en marzo de 1966, fue el sonido sordo y brutal que marcó el inicio oficial de la locura. Cuando cayó al suelo, fracturándose ambas piernas de forma espantosa, no encontró la paz. Encontró un infierno de una crueldad metódica que solo un sistema totalitario puede orquestar. El cuerpo herido de Luo no fue tratado como el de un ex alto funcionario militar, ni siquiera como el de un prisionero de guerra. Fue tratado como un trofeo de guerra ideológica. Los guardias rojos, ya envalentonados por la purga de este gran revisionista, negaron sistemáticamente la atención médica adecuada. Sus piernas, rotas y dolorosas, se convirtieron en una herramienta de tortura. No le negaron la vida. Le negaron la dignidad que tanto había defendido a lo largo de su carrera. Imagínate el escenario. Un hombre que había dedicado su vida a construir la seguridad de la República Popular, ahora yacía postrado,
con los huesos luchando por perforar la piel, mientras la élite del partido decidía su destino. La ironía era un cuchillo girando en la herida. Luo, el ejecutor implacable, era ahora el experimento. Su purga no era un castigo, era la prueba general de cómo se llevaría a cabo la revolución cultural a gran escala. Las sesiones de lucha, las infames Struggle Sessions, continuaron, pero adaptadas a su estado. Ya no podían obligarlo a inclinarse ante la multitud, pero encontraron maneras más perversas de humillarlo. Lo arrastraban en una camilla o lo transportaban en una silla maltrecha, el movimiento constante enviando descargas eléctricas de dolor a través de sus miembros fracturados. Lo colocaban frente a un mar de rostros enardecidos que le gritaban consignas, mientras él, el exjefe del Estado Mayor, era forzado a escuchar las falsedades y las acusaciones ridículas. El momento culminante de esta crueldad física se producía cuando, a pesar de sus gritos de dolor y las advertencias de los pocos médicos que aún conservaban un vestigio de humanidad, los guardias rojos lo obligaban a arrodillarse en señal de confesión y sumisión. Lo apoyaban contra una pared o lo sujetaban forzando la presión sobre sus articulaciones rotas. No importaba que el acto físico fuera imposible. Lo que importaba era la aniquilación del espíritu. Querían que se quebrara, no solo físicamente, sino que admitiera la validez de la ideología que lo estaba destruyendo. Luo se había roto las piernas, pero el partido se encargó de romper su voluntad. Mientras Luo vivía esta agonía en un improvisado centro de detención, el hombre que había orquestado su caída, Lin Biao, se elevaba a alturas estratosféricas. Lin Biao se había convertido en el único heredero designado de Mao, el nuevo delfín, el hombre que sostenía el famoso pequeño libro rojo como si fuera un arma sagrada. Había logrado lo que parecía imposible, purgar a un rival militar formidable sin derramar una gota de sangre visiblemente suya. Pero la historia de la China de Mao Zedong es una lección brutal sobre la inestabilidad del poder absoluto. En ese ecosistema, la lealtad que te eleva es exactamente la misma cadena que te ata a la horca. Mao nunca confió plenamente en nadie, y la ambición, incluso la más disimulada, era la ofensa capital. Lin Biao, al igual que Luo Ruiqing antes que él, cometió el error de ser demasiado efectivo. El éxito de Lin Biao, al politizar el Ejército Popular de Liberación, EPL, y al crear un culto a Mao que superaba cualquier cosa vista antes, lo hacía invaluable. Pero simultáneamente, lo hacía peligroso. Lin Biao comenzó a acumular poder real, no solo simbólico. Sus facciones dentro del ejército crecieron. Sus seguidores lo veían como el verdadero sucesor, un hombre con visión estratégica y militar, no solo un ideólogo. Mao, observando desde la sombra de Chongnanhai, empezó a sentir el peso de esa nueva sombra. El gran timonel nunca toleraría que alguien, ni siquiera su propio camarada más cercano en armas, pudiera tener una base de poder independiente. El mismo celo, la misma paranoia que había destruido a Luo Ruiqing por buscar la profesionalización, ahora se dirigía a Lin Biao por buscar la autonomía política y militar. Lo que Luo Ruiqing había representado era la amenaza del intelecto técnico. Lo que Lin Biao representaba era la amenaza de la ambición desmedida. Para Mao, ambas eran subversivas. La purga de Luo fue el ensayo. La caída de Lin Biao sería la producción principal. Y mientras la maquinaria ideológica comenzaba a girar lentamente contra Lin Biao, Luo Ruiqing permanecía encarcelado, un espectador involuntario de la ironía histórica. Los años que siguieron fueron de oscuridad total, un ciclo interminable de sesiones de lucha, interrogatorios y torturas psicológicas. El destino de la familia de Luo fue igual de devastador. Su esposa, Hao Qiping, y sus hijos fueron purgados, separados y obligados a vivir bajo constante escrutinio. La destrucción de Luo no fue solo política, fue total, diseñada para borrarlo de la memoria del partido y de su propia familia. El mensaje era claro: no solo pagarías con tu vida política, sino que tu linaje entero sería castigado por tu traición. Durante los años de la Revolución Cultural, Luo fue confinado en prisiones improvisadas, movido de lugar en lugar para evitar que se formara cualquier simpatía residual.
Las heridas de sus piernas, mal curadas y a menudo infectadas, lo dejaron en un estado permanente de invalidez. La atención médica era un privilegio que se ganaba con confesiones satisfactorias, y como Luo se negaba a admitir las acusaciones más graves, como la de conspirar para derrocar a Mao, ese privilegio le era negado una y otra vez. El hombre que había sido el puño de hierro de China, el guardián de su disciplina, era ahora un inválido olvidado, cuyo sufrimiento servía como advertencia silenciosa a todos los cuadros militares que pensaran que la eficiencia o la lógica podían primar sobre el dogma del gran timonel. La traición de Lin Biao contra Luo fue la herramienta que Mao usó para desatar el caos, pero ese caos, una vez desatado, no tenía dueño. Lin Biao, el arquitecto de la purga, se encontró rápidamente en la misma posición de Luo. Demasiado exitoso, demasiado visible y ahora un obstáculo para los planes evolutivos de Mao. En 1971, cuando la conspiración de Lin Biao para asesinar a Mao, o al menos la narrativa oficial de esa conspiración, fue descubierta, la caída fue tan dramática como la de Luo, aunque mucho más fatal. Lin Biao y su familia murieron en un misterioso accidente aéreo sobre Mongolia, supuestamente mientras intentaban escapar a la Unión Soviética. La ironía era perfecta. El hombre que había exigido la muerte política de Luo por usurpar el poder, terminó acusado de intentar un golpe de estado militar y murió mientras huía. Para Luo, postrado en su celda, la noticia de la caída de Lin Biao debe haber sido una mezcla agridulce de justicia cósmica y profunda desesperación. Demostraba que el sistema no tenía amigos, solo herramientas desechables. Luo Ruiqing sobrevivió a la década de terror, sobrevivió a su purga y al hombre que lo había purgado. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Mao lo permitió? ¿Por qué permitió que el hombre más leal, el más eficiente, fuera desmantelado? La respuesta es simple y brutal. Luo Ruiqing fue destruido porque su lealtad, irónicamente, era demasiado efectiva. Él creía en la disciplina, en la ley y en el orden, pilares que Mao necesitaba dinamitar para iniciar la revolución cultural. La caída de Luo fue el primer ladrillo retirado del edificio del Estado, permitiendo que la anarquía ideológica se infiltrara en las instituciones. Lo que sucedió después de la muerte de Mao Zedong y el lento proceso de rehabilitación de Luo es una historia de dolor físico y político, una prueba de que, incluso después de que la tormenta pasa, las cicatrices del totalitarismo permanecen, y ese regreso a la luz costaría a Luo algo más que la memoria de una década perdida. Le costaría parte de sí mismo, pero eso aún no es la parte más pesada. Tienes que saber cómo el hombre que se rompió ambas piernas terminó perdiendo una de ellas por la negligencia de sus captores y cómo, a pesar de todo, regresó al poder para intentar, una vez más, servir a un sistema que casi lo aniquila. La caída de Lin Biao fue un rayo de justicia irónica que, sin embargo, no alivió las rodillas destrozadas de Luo Ruiqing. Él seguía siendo un prisionero, un cadáver político en vida, y la máquina que había desmantelado a Lin Biao era la misma que lo mantenía a él, el hombre roto, pudriéndose lentamente. Sus años de encarcelamiento, entre 1966 y 1973, no fueron solo un castigo político, sino una tortura física meticulosamente administrada. Los huesos rotos de su salto desesperado, un intento fallido de escapar de la humillación, nunca fueron tratados adecuadamente. Imaginen al antiguo jefe de seguridad, el hombre al que todos temían, ahora arrastrándose por el suelo de una celda insalubre. El dolor no era una punzada, sino una presencia constante, espesa y cálida, que se extendía desde sus tobillos hasta la médula. Los guardias rojos, esas nuevas herramientas del caos que él había intentado reprimir con su disciplina militar, se regocijaban en su miseria. Se negaron a proporcionarle atención médica adecuada. Era parte del castigo. El objetivo no era solo encarcelarlo, era humillarlo, deshumanizarlo y asegurarse de que el dolor físico sirviera como un recordatorio diario de su fracaso político. Sus piernas, que habían caminado con tanta autoridad por los pasillos de Chongnanhai, comenzaron a ceder. La infección se instaló.
La falta de higiene y el movimiento restringido transformaron las fracturas iniciales en una necrosis lenta y silenciosa. Era el veneno político que se manifestaba físicamente. Luo Ruiqing se estaba pudriendo, no por dentro sino por fuera, ante los ojos indiferentes de sus captores. Incluso en las infames sesiones de lucha, esos juicios teatrales organizados por los guardias rojos para la autocrítica pública, lo arrastraban. Su cuerpo inerte era una marioneta del sistema. Lo obligaban a arrodillarse, y cuando no podía, lo golpeaban para forzar la postura. Él, con el sudor frío pegándole la ropa al cuerpo, tenía que escuchar las acusaciones, mientras sus piernas, ya casi muertas, le gritaban el precio de su lealtad ciega. La infección avanzó hasta el punto de la gangrena. El hedor de la carne podrida era inconfundible, incluso para los guardias más insensibles. No era una cuestión de si la pierna debía ser salvada, sino de si la vida podía ser salvada. Finalmente, tras 7 años de negligencia deliberada, se tomó la decisión médica. No por piedad, sino por la necesidad pragmática de evitar que muriera prematuramente y se convirtiera en un mártir inconveniente. La amputación de su pierna izquierda fue el epílogo físico de su purga. Fue el coste quirúrgico de haber chocado con Lin Biao y la ideología revolucionaria. Cuando despertó de la anestesia era un hombre mutilado, tanto física como políticamente, pero la amputación, paradójicamente, lo salvó. Le permitió sobrevivir a la fase más violenta de la revolución cultural y le dio la oportunidad de presenciar la caída del hombre que lo había destruido, Mao Zedong. Mao murió en 1976, y con su muerte, la cúpula del Partido Comunista Chino se fracturó. El llamado Gang of Four, liderado por la esposa de Mao, Jiang Qing, intentó tomar el control, pero la facción pragmática, liderada por veteranos como Deng Xiaoping, se movió con rapidez y brutalidad, usando las herramientas de represión que Luo Ruiqing había ayudado a perfeccionar décadas atrás. Cuando Deng Xiaoping ascendió al poder, su prioridad fue clara: estabilizar el país, restaurar la economía y, fundamentalmente, reconstruir el Ejército Popular de Liberación, que había quedado devastado por la politización extrema de Lin Biao y los guardias rojos. Para lograr esto, Deng necesitaba a los tecnócratas, a los militares profesionales que habían sido purgados precisamente por su eficiencia. Fue así como comenzó el lento, doloroso y totalmente pragmático proceso de rehabilitación de Luo Ruiqing. En 1977, el partido reconoció oficialmente que la purga de Luo había sido una injusticia atroz orquestada por Lin Biao y el Gang of Four. El reconocimiento no fue una disculpa sincera, sino una necesidad política. Luo, el ejecutor implacable que creía en la disciplina, encajaba perfectamente en la visión de Deng de un ejército moderno y despolitizado. El hombre que había saltado por una ventana en un acto de desesperación regresó a la vida pública, pero no regresó entero. Regresó cojeando, apoyado en un bastón, con la ausencia física de su pierna izquierda como un testigo mudo de la crueldad del sistema. Sin embargo, su mente seguía siendo aguda, su determinación intacta. Fue nombrado para cargos cruciales, incluyendo la Secretaría General de la Comisión Militar Central, el órgano supremo de toma de decisiones del ejército. Su misión era revertir el daño causado por la revolución cultural. Tenía que reconstruir la disciplina que él mismo había encarnado y que Mao había destruido. Era una ironía final y amarga. El verdugo regresaba para curar las heridas de la víctima que él también había sido. Pero ¿se puede realmente rehabilitar a un hombre cuando el costo de su injusticia se mide en carne y hueso? Luo Ruiqing murió en 1983 durante un viaje de trabajo a Alemania. Murió mientras servía, como siempre había hecho, hasta su último aliento. Su vida, si la analizamos fríamente, es la prueba de que en un sistema totalitario, la lealtad absoluta no es una virtud, sino una debilidad fatal. El verdadero crimen de Luo Ruiqing no fue la ambición. El verdadero crimen fue creer que la eficiencia podía coexistir con la ideología absoluta. Él era el hombre de la ley, el hombre del orden, el hombre de la planificación militar. Quería un ejército fuerte para defender a China, mientras que Mao, en ese momento,
Quería un ejército ideológicamente puro para defender su poder personal. Luo fue destruido no porque fuese un traidor, sino porque era un obstáculo funcional. Era un engranaje demasiado grande y bien aceitado que impedía el giro radical que Mao quería darle a la historia de China. Para desatar el caos de la revolución cultural, Mao tuvo que desmantelar a su propio perro guardián, al hombre que garantizaba la estabilidad. El ejecutor siempre debe temer, porque una vez que el ejecutor ha terminado su trabajo con los enemigos externos, su eficacia se convierte en una amenaza para el poder que lo creó. En ese momento, el ejecutor se convierte en el enemigo interno más peligroso. Luo Ruiqing es un eco perturbador que resuena desde los pasillos prohibidos de Beijing. Su caída nos grita una lección que nadie te cuenta en los manuales de historia oficiales. Si sirves al poder absoluto con demasiada eficacia, pronto descubrirás que tu máxima lealtad te ha condenado a ser el próximo sacrificio en el altar de la ideología. Y pagarás el precio. Quizás con tus huesos, quizás con tus piernas, pero siempre, siempre con tu alma. La pregunta que queda flotando en el aire de la historia, la que debes llevarte contigo es esta. ¿Luo Ruiqing fue destruido por su ambición de poder o simplemente por creer, hasta el final, que podía ser un servidor público eficiente en un régimen que solo valoraba el fervor ciego? La respuesta es tan oscura como la habitación de hospital, donde finalmente perdió la batalla contra las heridas que el partido le había infligido.